Israel Shahak, Historia judía, religión judía, el peso de 3000 años, capítulo 4, continuación, persecuciones antijudías, continuación. Hay que señalar que en todas las peores persecuciones antijudías, esto es, aquellas en las que se mataron judíos, la élite dirigente, el emperador y el papa, los reyes, la alta aristocracia y el alto clero, así como la rica burguesía de las ciudades autónomas, siempre estuvieron de parte de los judíos. Los enemigos de los judíos se encontraban en las clases más oprimidas y explotadas, y entre quienes estaban cerca de ellos en la vida y en los intereses cotidianos, como los frailes de las órdenes mendicantes. Nota. Este hecho, sencillo de comprobar si se examinan los detalles de cada persecución, no es comentado por la mayoría de los historiadores generales de los últimos tiempos. Una honorable excepción es Hugh Trevor Roper, The Rise of Christian Europe, Thames and Hudson, London, 1965, página 173-74. Trevor Roper es también uno de los poquísimos historiadores modernos que mencionan el papel predominante de los judíos en la trata de esclavos de comienzos de la Edad Media entre la Europa cristiana y pagana y el mundo musulmán. Con el fin de promover esta abominación, que no puedo discutir aquí por falta de espacio, Maimónides permitió a los judíos, en nombre de la religión judía, que secuestrasen a niños gentiles para convertirlos en esclavos. Y no hay duda de que se actuó siguiendo su opinión o que ésta reflejaba las prácticas del momento. Fin de nota. Cierto es que, en la mayoría de los casos, pero creo que no en todos, había miembros de la élite que defendían a los judíos no por consideraciones de tipo humanitario ni por simpatía hacia los judíos como tales, sino por el tipo de razón que suelen utilizar los gobernantes para justificar sus intereses, el hecho de que los judíos fueran útiles y provechosos para ellos, la defensa de la ley y el orden, el odio a las clases inferiores y el temor que las revueltas antijudías pudieran llegar a convertirse en una rebelión popular general. Aún así, el caso es que sí que defendieron a los judíos. Por esta razón, todas las masacres de judíos durante el período clásico formaban parte de rebeliones campesinas o de otros movimientos populares en tiempos en que el gobierno, por uno u otro motivo, estaba especialmente debilitado. Esto es válido incluso para el caso, en parte excepcional, de la Rusia zarista. El gobierno zarista, actuando surrepticiamente a través de su policía secreta, promovió pogroms, pero solo lo hizo cuando era especialmente débil, tras el asesinato de Alejandro II en 1881 y en el período inmediatamente anterior y posterior a la Revolución de 1905. E incluso entonces se cuidó de contener el desmoronamiento de la ley y el orden. Durante su época de mayor fuerza, por ejemplo bajo Nicolás I o en la parte final del reinado de Alejandro III, cuando la oposición había sido aplastada, el régimen zarista no toleraba los pogroms, a pesar de que la discriminación legal contra los judíos se intensificó.
Esa regla general se puede observar en las principales masacres de judíos en la Europa cristiana. Durante la primera cruzada, no fueron los ejércitos propiamente dichos de los caballeros dirigidos por famosos duques y condes los que acosaron a los judíos, sino las huestes populares espontáneas, integradas casi exclusivamente por campesinos y pobres que seguían a Pedro el ermitaño. En cada ciudad, el representante del obispo o del emperador se enfrentaba a ellos e intentaba a menudo en vano proteger a los judíos. Nota. Se pueden encontrar ejemplos en cualquier historia de las cruzadas. Véase en especial Runciman, A History of the Crusades, Volume 1, Libro 3. The German Crusade. La subsiguiente derrota de estas huestes por el ejército húngaro le pareció a la mayoría de los cristianos un justo castigo impuesto por el cielo a los asesinos de los judíos. Fin de nota. Las revueltas antijudías que acompañaron en Inglaterra a la Tercera Cruzada formaban parte de un movimiento popular dirigido también contra oficiales de la realeza, y algunos alborotadores fueron castigados por Ricardo I. Las masacres de judíos durante los brotes de la peste negra tuvieron lugar en contra de las órdenes estrictas del Papa, el emperador, los obispos y los príncipes alemanes. En las ciudades libres, por ejemplo, en Estrasburgo, solían ir precedidas de una revolución local en la que el consejo municipal oligárquico que protegía a los judíos era derrocado y sustituido por uno más popular. Las grandes masacres de judíos de 1391 en España se dieron durante un débil gobierno de regencia y en un momento en el que el papado, debilitado por el gran cisma entre varios papas en competencia, era incapaz de controlar a los frailes mendicantes. Tal vez el ejemplo más destacado sea la gran masacre de judíos durante la revuelta Chmielniki en Ucrania, 1648, que empezó como un motín de oficiales cosacos, pero que pronto se convirtió en un movimiento popular generalizado de los siervos oprimidos. Los no privilegiados, los sojuzgados, los ucranianos, los ortodoxos, perseguidos por la Iglesia Católica polaca, se estaban sublevando contra sus señores polacos y católicos, en particular contra los administradores de sus señores, contra el clero y contra los judíos. Nota. John Stoy, Europe Unfolding, 1648-88, Fontana, London, página 46. Esta típica revuelta campesina contra la opresión extrema, una revuelta acompañada no solo de masacres cometidas por los rebeldes, sino también de las atrocidades y el contraterror aún más terribles de los ejércitos privados de los magnates polacos. Nota. Este último rasgo, por supuesto, no es comentado por la historiografía judía estándar.
El castigo habitual a un campesino rebelde e incluso impudente era el empalamiento. Fin de nota. Ha quedado grabada en la conciencia de los judíos de la Europa del Este hasta nuestros días. No, sin embargo, como una revuelta campesina, como una revuelta de los oprimidos, de los verdaderos condenados de la tierra, ni siquiera como una venganza infligida a todos los sirvientes de la nobleza polaca, sino como un acto de antisemitismo gratuito dirigido contra los judíos como tales. De hecho, los votos de la delegación ucraniana en las Naciones Unidas y más en general la política soviética respecto a Oriente Medio se explican a menudo en la prensa israelí como una herencia de Chmielnicki o de sus descendientes.